Cada vez hay menos viviendas en alquiler, un 28% menos de viviendas tenemos en España si lo comparamos con tan solo hace 4 años. Esto de verdad es dramático y lo que quiero hacer en el vídeo de hoy es explicar un poco qué mercados están en fase crítica, cuáles tienen excedentes de vivienda y las dos razones principales por las que la situación del alquiler no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto y medio plazo. Como sabéis, el mercado inmobiliario es local e imperfecto. Cada mercado es distinto. Por ejemplo, Cuenca es la capital en la que más se ha reducido la oferta durante los últimos 4 años, al caer casi un 60%, seguida de Barcelona, donde se ha reducido en torno a un 51%, y también tenemos como mercados que han visto drásticamente reducir su oferta: Pontevedra con un 48%, Valencia con un 45% y Madrid con un 44%. Son cifras escalofriantes y que explican en gran medida por qué el alquiler está tan caro en tantas ciudades. De hecho, si hablamos de los mercados más demandados por los compradores e inversores tras Madrid, Barcelona y Valencia, tendríamos como ciudades importantes San Sebastián con un 35% menos y Alicante, Málaga y Sevilla en torno a un 33% y un 28% menos de oferta. Hablamos de reducciones de la mitad o un tercio, lo cual es una gran cantidad de viviendas. En cambio, hay ciudades donde la situación no ha cambiado, como podría ser, por ejemplo, Castellón. En 4 años no ha variado la situación, pero en cambio en algunas ciudades hemos visto un incremento muy fuerte de vivienda en alquiler, excedente probablemente en Huesca y Córdoba, donde se ha duplicado, por ejemplo, el parque de viviendas, y también hay otras ciudades como Palencia o Jaén con incrementos del 83 o el 50%. Por eso es muy importante siempre analizar el mercado en el que tú estás operando, porque cuando la gente a veces predice una crisis en un lugar, en una ciudad o en un tipo de mercado, hay que prestar atención a los datos de forma micro, ya que el macro poco importa para un inversor inmobiliario que se dedica a invertir en viviendas para luego ponerlas en alquiler. A nivel provincial también podemos ver grandes diferencias y con este mapa interactivo queda bastante patente. Vemos, por ejemplo, Barcelona con una reducción en la última legislatura de vivienda en alquiler del 43%, similar a la que ha obtenido Madrid. Y, por ejemplo, vemos que en Valencia, provincia, recordad que esto es la provincia, la reducción ha sido inferior, del 32%. Pero es mucho más significativo cuando hablamos de capitales, porque al final uno no invierte en una provincia, uno invierte en una localidad concreta, en un inmueble concreto. Y por eso, aunque digamos que estos datos provinciales nos ayudan un poco a ver qué está pasando en las provincias, lo cierto es que no siempre se corresponde al 100% con lo que pasa en la capital o en la localidad en concreto en donde tú estás intentando invertir. Sin embargo, lo que sí que queda patente son las grandes diferencias que existen entre múltiples provincias y también ciudades, como hemos visto antes. Ahora ya vamos a hablar de por qué esto está ocurriendo, por qué tenemos este problema tan grave. En primer lugar, recordad que hace un año el gobierno aprobó la primera medida de intervención en el mercado del alquiler, aplicando una limitación del 2% en las actualizaciones anuales de las rentas para los contratos vigentes. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Pues bueno, cumplido el primer aniversario de este tope al alquiler, el mercado ha reflejado un incremento medio de los precios del 10%. Esta subida de doble dígito realmente tampoco sorprende mucho. Se ha producido en parte como consecuencia de esta medida extraordinaria, y la razón es que aunque uno pueda pensar, bueno, pero si limitan al 2%, ¿cómo pueden subir más los alquileres? Una de las razones es que la gente lo que ha hecho es, con nuevos contratos, incrementar el precio, asumiendo que no van a poder incrementar el precio en 5 años, con lo cual intentan ajustar un poco al alza para no perder tanto poder adquisitivo, ya que en un mercado normal lo que habrían hecho es poner el precio de mercado y simplemente actualizar con la inflación. Como estas actualizaciones anuales no se podían hacer, pues por un lado ha creado ese tipo de consecuencia y por otro mucha gente ha decidido retirar obviamente inmuebles
del alquiler, del mercado de alquiler, lo que ha provocado esta escasez de oferta que vemos en algunos mercados. Como sabéis, si la futura ley introduce todavía más límites, la situación de la oferta será todavía peor. Por eso digo que me preocupa especialmente la gente que vive de alquiler y sobre todo aquellos que pagan un precio bastante barato, ¿no?, en periferias o en zonas un poco más alejadas, porque esas tendrán que sufrir bastante, dado que probablemente colapsen muchos centros de ciudades y capitales. Pero es que además la segunda razón por la que es muy complicado que el alquiler baje a corto y medio plazo es que el coste hipotecario se ha disparado y la gente ahora paga el doble de cuota mensual, por ejemplo, que si hubiese firmado una hipoteca al 1%. Eso lo que quiere decir es que mucha gente no puede comprar vivienda y, como ya se pudo predecir fácilmente, porque realmente para esto no hace falta hacer ningún análisis estadístico ni ninguna fórmulas súper extrañas, es bastante sentido común. Mucha gente ha derivado esa demanda de compra al alquiler, al menos de forma temporal, y para mucha gente, entre eso y la restricción un poco de ciertos bancos a dar crédito si no tienes un perfil muy solvente, toda esa demanda se ha visto encauzada hacia el mercado del alquiler, con un mercado muy seco en muchas localidades, como habéis visto, y eso hace que la rentabilidad por alquiler actualmente sea interesante en algunas localidades, a pesar de que los precios también hayan subido. Es un mercado bastante curioso porque tenemos precios altos en muchas localidades y alquileres altos, y mucha gente se pregunta si vale la pena comprar o alquilar, porque ahora mismo es bastante complicado saber si te merece la pena comprar o alquilar, y eso al final depende siempre de cada familia, de la estrategia que uno tenga, pero lo que queda claro es que el alquiler va a estar bastante fuerte, al menos mientras el Euribor esté a estos niveles. Solo una bajada del Euribor pronunciada propiciaría que la gente volviese a comprar más como vivienda habitual, y también lo que queda claro es que el tema de la oferta es muy complicado de solucionar a corto plazo, y por eso también se necesitan políticas que promuevan un aumento en la oferta. Por eso yo preveo que en los próximos 2-3 años la situación no cambiará demasiado, y sobre todo creo que también la ley de vivienda se acaba siendo lo que se promete, que yo creo que no va a ser, pero bueno, ya lo veremos. Lo que hará es que sea más difícil salir de este bache y que mucha gente pues tenga que pagar alquileres altos prácticamente en muchas ciudades importantes de España. Y por estas razones mi estrategia no ha cambiado, en el sentido de que mi idea es seguir acumulando buenos activos para largo plazo, quizá enfocarlos un poco más a la habitacional de forma temporal de cara a los próximos años, dependiendo de cómo se aprueben las leyes, pero un producto escaso en una buena localidad siempre será un activo de valor, y por eso, mientras España siga dentro de la Unión Europea, yo seguiré comprando activos de calidad para proporcionar también una salida importante a gente que vive en Valencia o en localidades donde yo pueda invertir. Y como inversor tenemos que interpretar que aquellos lugares donde cada vez haya menos vivienda, la vivienda será más valiosa, obviamente. Y también tenemos que tener en cuenta que hay veces que, aunque haya escasez de vivienda, la vivienda ya es demasiado cara. Entonces siempre tenéis que hacer números para ver si realmente tiene sentido invertir en vuestras áreas o focos de interés. Yo el umbral siempre me lo marco en un 6% neto para una rentabilidad del alquiler sin apalancamiento, es lo que yo suelo buscar. A partir de ahí, para mí tiene sentido comprar, y ya dependerá un poco de la estrategia y del tipo de inversión que se haga, porque yo cuando hablo del 6% neto hablo de alquiler tradicional. Obviamente en habitacional el alquiler podría ser superior, pero a partir de ahí para mí tiene sentido. Entonces, si estás en localidades donde estás sacando un 3 neto o un 4 neto, para mí, por lo menos, yo ya no estaría invirtiendo en esas localidades. Así que tenéis que analizar cómo está la situación en vuestra localidad, y sobre todo que la escasez no significa que haya que comprar. Hay que comprar cuando hay escasez y tiene algo de sentido económico, hay cierta rentabilidad que haga que merezca la pena realizar este tipo de inversiones. Así que nada, esto es todo por hoy. Nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.